Bien, hermanos, vamos a tener nuestro estudio de la palabra de Dios. Salud. Ahí, bienvenidos a todos los que han llegado hasta ahorita. Y mis hermanos, tenemos una convicción. Bueno, tengo una convicción y quisiera transmitírselas. La convicción es que si cada uno de nosotros, los que estamos parados al frente acá, predicamos la palabra fiel, consistente y exacta, tal como ha sido escrita, para dejárnoslas a nosotros, la iglesia va a empezar a crecer en discernimiento, en madurez, en convicción del Espíritu Santo, y por lo tanto, en su momento también, en su tiempo, la iglesia ha de llenarse, las personas han de ser edificadas, y nosotros vamos a encontrar el mandato y el propósito de Dios para seguirnos reproduciendo en otros. Pero cuando la Escritura se exponga, yo te quisiera invitar a que tú tengas tu mente y tu corazón abierto y receptivo para todo lo que Dios quiera mostrarte y todo lo que Dios quiera que tú hagas y cambies. Por eso quiero invitarte a Filipenses capítulo 9, versículo 27 al 30. Tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver Filipenses con Tito? Bueno, vamos a verlo ahorita allí, para que tu corazón pueda ser confortado y podamos tener todos estas tres marcas de la iglesia que tienen progreso espiritual. Y el progreso espiritual muchas veces va a ser medido en base al número de las personas que hay. Y quizás las personas, quizás que tengan poco tiempo, sean pocas maduras en la fe, van a decir, es que somos los mismos de siempre. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Somos los mismos de siempre, somos muy pocos. Y cuando son muchos, somos muchos, nadie me pela, me voy a otra iglesia donde sean menos. Y entonces es las dinámicas que se van dando en la iglesia, pero nosotros, buscando a través de estos versículos, teniendo una marca de una iglesia que tiene progreso espiritual, vamos a ver por qué podemos pensar esto de nuestra iglesia y hacia dónde estamos entonces apuntando. En el versículo 27 de capítulo 1 de Filipenses, va a decir la palabra de Dios así, fíjate ahí, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces, así rapidísimo, mis hermanos, la primera marca de una iglesia que tiene un progreso espiritual es aquella que está firme en un mismo espíritu, versículo 27. Compórtate como es digno del Evangelio de Cristo, para sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Obviamente así lo dice la Escritura, ¿no? Entonces, firmes como una familia, firmes como una iglesia. Los que estamos firmes o parados en la firmeza de Cristo tienen que ver con aquellos que han sido comprados por sangre, aquellos que han sido llamados por Cristo para vivir una vida conforme a su voluntad, pero aquellos también que están conformados como un cuerpo o una iglesia local. Cuando dice que estemos firmes en un mismo espíritu, es el Espíritu Santo el que nos va a dar la firmeza y nos va a permitir estar parados en medio de una sociedad que se está perdiendo, parados firmes en la Escritura, en medio de una sociedad pervertida que cada vez va llamando más a lo malo bueno y a lo bueno lo está llamando malo. Y nosotros estamos expuestos a esas realidades hoy en día, incluyendo o inclusive personas que amamos y personas que están tan cerca de nosotros pueden estar ejerciendo una influencia en tu vida que están entonces redefiniendo aquello que la Biblia llama bueno, pero esa persona que tú amas tanto lo está llamando malo. Por lo tanto, tú tienes que pararte firme en la palabra de Dios y tienes que decir, la Biblia dice que esto es bueno, tú lo estás llamando malo, por lo tanto, te quiero pasar del error a la verdad de la Escritura. Bueno, no solamente esta primera marca de una iglesia que tiene un progreso espiritual va a estar firme en un mismo espíritu, sino también, número 2, dice el versículo 27, van a combatir juntos. Fíjate lo que dice ahí el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, dice, ya sea que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, y después va a decir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y combatiendo juntos es
llevando el hecho del Evangelio a toda persona que no le conoce, teniendo este mismo sentir y esta misma pasión, porque la Escritura te está llamando a ti y a mí a que podamos combatir juntos, dice el versículo 27, ahí unánimes. Esto es una misma alma, un mismo sentir por el Evangelio. Entonces, Dios nos está llamando a que tú y yo podamos combatir juntos, unánimes por el Evangelio, sabiendo una misma cosa, mis hermanos. El compartir el Evangelio a las personas que no conocen de Cristo nos va a traer un sentimiento de pérdida, un sentimiento de miedo, un sentimiento de la incertidumbre de qué vaya a suceder con esa persona, pero la palabra de Dios no está presa. Y cuando combatimos nosotros juntos por el Evangelio y con el Evangelio, sabemos que donde quiera que nos encontremos o a donde quiera que Dios nos lleve, estamos llamados a compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es esto? Decirle a una persona, tú eres pecador y tú eres pecadora, y tu pecado te separa de Dios, y este pecado te lleva al infierno, y no es por tus obras que tú puedas hacer algo, no es tu religión, no es todas las cosas que te han enseñado, nada de eso tiene alguna validez en la eternidad, nada de eso te va a salvar, porque cuando llegues al cielo no te va a preguntar Dios cuántas cosas buenas tú hiciste, cuántos títulos son los que tú tienes, cuántos hijos o cuántas hijas tú procreaste en la tierra. Lo único en lo que Dios se va a fijar es si tú tienes la sangre de Jesucristo marcada en tu corazón en una vez cuando tú pusiste tu confianza solamente en Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y se lo compartimos a las personas, obviamente tú vas a tener este sentimiento y quizás el sentimiento que tú tienes se va a convertir en realidad. Un familiar te va a dejar de querer, quizás un amigo te va a dejar de sustentar, quizás vas a perder el afecto de alguien, pero esa persona, tú te vas a dar cuenta que si confía en Cristo, ganaste no solamente un amigo, sino a una familia eterna. Pero si lo pierdes, eso no es algo a lo cual tú tengas que abocarte, tengas que tener miedo. Déjame decirte, vas a tener pérdida. Te pueden expulsar de tu trabajo por causa de que tú seas cristiano, te pueden decir que ya no te quieren más en la empresa donde tú estás, o puedas perder quizás el afecto de tu abuelito, de tu abuelita, del hermano, del tío, del primo. Pero ¿qué me importa? Si yo sé que esta vida es efímera y es pasajera, yo tengo que cumplir la voluntad de Dios. Por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por tanto, veas que esa persona sea un discípulo de Cristo. Y si le tienes que mencionar todos los versículos de la Biblia que se necesiten para convencer a esa persona, entendiendo que tú no convences, sino el Espíritu Santo está ejerciendo ese poder de convencimiento a través de la palabra que tú le estás explicando, entonces tú estás tranquilo con el Señor, porque ese es el mandato al que Dios nos ha hecho, que tenemos que combatir unánimes por la fe del Evangelio. Así que no temas. Cuando yo esté en mi casa, tú ten por seguro que si se me atraviesa un inconverso, ten la seguridad, o por lo menos cuando estés a punto de predicarle a ese tío, ese familiar, amigo, quien sea, di, por lo menos yo sé que el pastor me dijo que también le va a estar predicando a alguien, por lo tanto estoy pensando en él, que también se está rajando el lomo espiritualmente hablando, y lo van a desechar también a él, le van a hacer malas caras y quizás no lo van a querer más. Pero yo también tengo que vivir ese combate, yo también tengo que vivir esa guerra, yo también tengo que padecer esos sufrimientos por causa del Evangelio. Bueno, esta es la segunda marca, una iglesia que tiene progreso espiritual. Vamos a ver la tercera. Versículo 28 y 29, fíjate lo que dice ahí. Y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, fíjate lo que va a decir este último versículo, sino que padezcáis por Él. Y el padecer por Cristo es que el sufrir juntos, esta es la tercera marca, que suframos juntos la vida de ministerio, y el sufrir juntos la vida de ministerio a la cual Beto, a la cual Elías, a la cual Johnny, a la cual Briana, y puedo nombrarlos hacia atrás porque los estoy viendo aquí al frente, pero supongo que estoy diciendo tu nombre también hasta el último. Tenemos que sufrir juntos por causa del Evangelio, tenemos que sufrir juntos como hijos de Dios. Los padecimientos no solamente se van a dar afuera en el mundo, que ya los estás viviendo, los estoy viviendo, y de alguna forma, en algún momento vas a pagar el precio por ser un hijo de Dios, sino que también los padecimientos se van a dar dentro de la iglesia. Y el padecimiento dentro de la iglesia tiene que ver con hermanos que no son fáciles de llevar o de digerir, pero a lo cual Dios te llama a exponerte y a sufrir por causa de Cristo. Entonces, esta firmeza en un mismo espíritu
el combatir juntos en una misma fe y el sufrir juntos por causa del Evangelio es el hecho de que nosotros sepamos que debemos estar juntos enfrentando esta oposición. ¿Por qué te comparto esto? Porque ahora sí te voy a pedir que me acompañes a Tito, que es la carta que nos apremia y la que nos enseña el día de hoy. Y nosotros entonces, estando ahí en Tito, vamos a avanzar en este pasaje que ahora nos toca. Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Vamos a dar lectura nuevamente. Dice así la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza a los que y convencer a los que contradicen. Entonces, mis hermanos, esto estuvo sucediendo así en la isla de Creta. Dios a través de la historia ha usado hombres y mujeres para llevar a cabo su obra. Hombres y mujeres que tienen un llamado de parte de Dios al ministerio. Hombres y mujeres que Dios ha utilizado a través de la historia, y podríamos citar muchos de ellos, los cuales han tenido éxito a los ojos de Dios y no han vivido siquiera aquella visión que tenían de su ministerio, como estos 5 hombres que fueron al Ecuador, a la selva del Ecuador volando, y llegando y aterrizando se acercaron estos indígenas y no se entendían, y por no entenderse los indígenas pensaron que ellos iban a invadir su territorio e iban a hacer algo con sus familias, y esos indígenas mataron a estos 5 misioneros. Ellos no lograron hacer la obra y el plan que ellos tenían previstos, pero los mataron por causa de Cristo. Después las esposas de estos hombres se levantan y van a ir a hacer la obra, y van a alcanzar a estas mismas tribus que mataron a sus esposos y les van a enseñar el amor de Cristo. Tú dices, wow, ahora tú y yo no hemos muerto hoy por causa del Evangelio de una forma física, pero Dios te llama a que puedas morir de una forma real en cuanto a los deseos, las pasiones y aquello que te va a arrastrar a apartarte de la voluntad de Dios, para que tú puedas servirle de una forma fiel y digna a la cual tú has sido llamado. Entonces, hombres y mujeres cumplen el llamado de Dios, y Dios va siendo glorificado a través de su palabra. Dios va manifestando su obra de salvación a través del Evangelio que este llamado produce, porque Dios no te llama a figurar, Dios no te llama a que la gente te vea, sino Dios te llama a predicar el Evangelio y a modelar a Cristo, para que entonces las personas y su iglesia a través de tu ministerio sea entonces Dios glorificado y los hermanos edificados en el amor que tú estás dando por tu servicio a Dios. Entonces, todo esto, mis hermanos, el Evangelio predicado, el Espíritu Santo haciendo su obra, va entonces haciendo que la voluntad de Dios esté promoviendo y se esté haciendo en el mundo como Él quiere. Entonces, el predicar el Evangelio está provocando que iglesias se funden. El predicar el Evangelio, sea lo que sea, el hecho de que las personas rechacen o acepten, eso es lo que Dios tiene en su plan preparado. Iglesias se van fundando por esto, mis hermanos, y hijos e hijos de Dios, hijos e hijas, han trabajado y se han puesto en la brecha para obedecer a Dios en el mandato, pero también en amor, como un siervo y como personas que por la posición que tienen de hijos, Dios entonces va obrando su obra perfecta. Y esto es lo que sucedió en la iglesia de Creta. Esto es lo que sucedió, así se fundaron las iglesias en Creta, la isla de las 1000 iglesias. Entonces, personas que se habían convertido al Evangelio, no se sabe exactamente quién, predicaron el Evangelio en ese lugar e iglesias se fueron fundando. Había necesidades. Claro, está el apóstol Pablo, llegó allí también y predicó el Evangelio. Y este crecimiento trajo como consecuencia, veíamos la semana pasada entonces, una necesidad. La necesidad de levantar líderes piadosos que pudieran guiar a otros en lo que respecta a la voluntad de Dios, en lo que respecta en cuanto al plan de Dios para esos creyentes que estaban allí. Entonces,
la necesidad de que haya iglesias establecidas y haya personas establecidas en esas iglesias para poder guiar, cuidar el rebaño de Dios, es para que puedan entonces instruirles con la palabra de Dios. Ahora pensemos en algo, la situación, volvemos al mismo punto, la situación en Creta no era una situación nada fácil. La situación en Creta era una sociedad pervertida, con muchos vicios morales, con muchos vicios en cuanto a la carne, en cuanto a la droga, en cuanto a la lujuria. La iglesia de Creta, perdón, la isla de Creta, junto con la iglesia, estaban siendo puestos como en evidencia de todo lo que iban a enfrentar ellos. Y esta gente que estaba llena de estos vicios, que estaba llena de estos pecados, estaban escuchando del Evangelio y se estaban convirtiendo a Cristo. Y esta era la gente que entonces estaba creciendo. Necesitaba ser discipulada, necesitaba ser enseñada con la palabra de Dios y guiada por el camino de la Escritura. Entonces Dios estaba haciendo una obra en la vida de esta gente en la isla de Creta. Dios estaba promoviendo la obediencia en ellos a través de la predicación y de la enseñanza de la Escritura. Mas sin embargo, no era fácil vivir como iglesia en un ambiente así. No era fácil vivir en Creta con una situación así, porque los nuevos creyentes tenían que seguir viviendo sus vidas en sus trabajos, los nuevos creyentes tenían que seguir viviendo las dinámicas de su vida normal dentro de una familia, y dentro de esas familias había familias que no eran creyentes, y aguantarles sus malas palabras, sus vicios, ver que de repente entraba el padre de un amigo suyo con otra mujer que no era su mujer, y decir, ok, y todo eso, el saber que había alguien quizás drogándose en la esquina y después entraba a su casa como si nada, y el amigo que era creyente veía a su amigo que no era creyente y entraban a la casa de sus padres, de ese amigo que se había acabado de drogar, y decir, ¿qué está pasando? Porque yo sé que él está engañando a sus padres y él está entrando en una vida que no es correcta. Imagínate toda esta clase de vicios, no solamente de lujuria, hablamos de drogas, las que se utilizaban en aquel tiempo, una vida en la isla de Creta totalmente corrompida. No era fácil, mis hermanos, mantenerse fiel y firme en medio de toda esta sociedad. Entonces, lo que Pablo va a llamar a la iglesia es adornar la verdad del Evangelio, viviendo vidas santas, aún en medio de una sociedad tan pervertida. ¿Y cómo se iban a vivir vidas santas en medio de una sociedad tan pervertida? Una sociedad en la cual a lo que te llamaba era a dejar a Dios de una forma abierta y completa y decir, vente para acá, ¿qué estás haciendo con esos santurrones? Vente para acá, ¿qué estás haciendo con esa gente que se hace la buena, pero también son unos hipócritas? Vete a lo bueno. ¿Y qué era lo bueno? Bueno, podemos trasladarlo a lo que está pasando en nuestros días hoy en día. Que es que, bueno, vas al antro, ¿cierto? Vas al lugar donde están chavos y chavas y se ponen a bailar y lo único que hacen es ladearse de un lado para otro, pero van buscando a través de sus miradas, chicos y chicas, que estén en la misma situación de vulnerabilidad y de lujuria en pecado, siendo que ya nosotros somos hijos de Dios, pero seguimos viviendo esa misma línea de pecado. ¿Y qué es? Entonces, buscar tener una relación con una chica fuera de matrimonio, buscar tener o el hecho de identificarte con la cultura, con las cosas que hacen esas personas para poder ser aceptado en un círculo. Entonces también me drogo, también escucho la misma música, trato de hablar de la misma forma que ellos hablan, pero nosotros como iglesia, mis hermanos, hemos sido llamados entonces a través del poder del Evangelio, ver que nosotros al predicarlo hay personas que se van salvando y a partir de ahí comienza una vida completamente nueva y transformada. Dios quiere transformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. También está la parte donde había gente que quería seguir viviendo en su pecado, gente que no quería que le dijeran absolutamente nada, gente que aparentemente siendo salva dentro de la iglesia, lo único que hacía era vivir bajo sus propios principios de pecado. Y era bonito escuchar un mensaje el domingo, pero cuando se acercaba un hermano y le decía, ¿sabes qué? La otra vez te vi que estabas en un momento de fornicación, en una noche, y pude identificar tu cara y eras tú y estabas en ese auto con ese chico. ¿Quién eres tú para decirme qué es lo que tengo que hacer? No te metas en mi vida, ya no voy a ir a la iglesia. Y la iglesia entonces empieza a enfrentar esta realidad. Y hay de dos sopas. Una, no digo nada,
para que la iglesia entonces no se sienta y nadie se me vaya, las ofrendas sigan entrando y aparentemente tener una iglesia grande y próspera donde los ancianos o el anciano o el pastor está siendo sustentado y no pierda su sustento. O dos, voy a ser fiel a la Escritura y aún a pesar de la pérdida de personas o de familias que haya por causa del pecado que se está marcando, y yo sé que si no hay la madurez o no hay una salvación en esa persona, lo único que va a provocar es de, ¿y tú quién eres para meterte en mi vida? No te metas en mi vida, no te metas con mi familia, por lo tanto no te metas con mis hijos, no te metas en mis finanzas, no te metas en nada. Y esto es un sentir que viene quizás de personas que no han conocido el Evangelio, no han confiado en Cristo verdaderamente. Mis hermanos, de esto estamos hablando cuando estamos hablando de la isla de Creta. Personas nuevas convertidas, reuniéndose, personas que no tenían una identidad definida y que estaban también a punto de perder su identidad por causa de la perversidad que estaba viviendo afuera. Pero adentro también estaba habiendo problemas en la iglesia. Y por eso era necesario, y Pablo le va a escribir a Tito y le dice, Tito, es necesario que corrija lo deficiente y que establezcas ancianos. Porque si no, la iglesia va a seguir viviendo sin una identidad y sin una dirección clara. De hombres fieles que entonces vivan conforme a la Escritura y se parezcan a Cristo, y de esta forma ellos entonces establezcan un parámetro de vida, no solamente a través de sus propias vidas, sino la vida también de sus familias, y a la vez entonces la iglesia también pueda ser bendecida. Entonces, pensando en esto, mis hermanos, nosotros pensamos y estamos hablando de liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, Dios va a tener una perspectiva muy diferente a como la tiene el mundo. Cuando pensamos en la perspectiva del liderazgo del mundo, de repente aparece un niño que tiene una personalidad más agresiva, aparece un niño que tiene una personalidad más dominante, y esto es lo que impone a los demás niños a hacer, lo que él quiere, y en el mundo piensan, wow, ese niño va a ser un líder en el futuro, y dicen, ¿qué líder va a ser ese niño? ¿Por qué? Porque se impone, porque domina, porque habla primero y tiene características que el mundo ve y dice, wow, ese niño va a ser un líder. Pero el liderazgo desde la perspectiva bíblica no va a ser la misma perspectiva que la que Dios tiene y la que nos va a mostrar en su palabra. Entonces, y ahí están los adultos, ¿no? Mira, este niño tiene el corazón de un líder. Entonces, mis hermanos, yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué es un líder? ¿Cómo tienes tú la definición de un liderazgo? No solamente un liderazgo varonil, sino cómo es para ti un líder en alguna persona, en un niño, en un joven, en un adulto. No me contestes, me gustaría poderte hacerte pensar un poquito allí. Bueno, en el mundo podemos pensar, un líder es aquel que puede manejar a gente, ¿no? Un líder es el que puede imponerse sobre la gente y todos le hacen caso en cuanto a lo que él dice. Todos escuchan lo que él dice e incluso todos le obedecen en cuanto a lo que él dice, ¿cierto? Entonces se dice quizás de ese joven y ese niño, este tiene cualidades de líder. En el mundo, mis hermanos, yo quisiera preguntarte, ¿quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los líderes en el mundo? ¿Son personas que logran escalar? ¿Son personas que logran acomodarse en su situación que están viviendo? Son personas que logran una educación o una preparación y eso les empieza a dar un respaldo, ¿cierto? Claro, ¿a quién ponen enfrente de la empresa? Aquel que tiene las credenciales, aquel que tiene un título, que ha logrado quizás una maestría, un curso, y se llena de muchísimos cursos, y esta persona es la más apta para estar al frente de esta empresa, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos en un liderazgo, mis hermanos, nosotros podemos pensar que no es un currículum lo que hace al líder. Bíblicamente hablando, no importan las credenciales que puedas tener, no importa las maestrías, las licenciaturas que tú puedas tener, porque el currículum del mundo no es el currículum de Dios. Todas esas cosas el mundo piensa que hacen a un buen líder, pero Dios no piensa así, mis hermanos. Esto no tiene nada que ver con el liderazgo espiritual. La personalidad no tiene nada que ver con el liderazgo espiritual. La educación no tiene nada que ver con el liderazgo espiritual al cual Dios nos ha llamado a ti y a mí.
Primeramente a los varones y a los líderes que Dios quiere establecer dentro de su iglesia, pero también estos mismos principios van a aplicarse a ti y a mí, como hombre y mujer, como jóvenes. Dios te está llamando a través de este estudio a que tú puedas ver que estas cualidades son las que Dios espera de ti como un líder, un hijo de Dios, un siervo del Señor. Entonces, el liderazgo espiritual que vamos a ver ahora está definido en estos pasajes bíblicos y Dios va a apuntar entonces no en cuanto a sus títulos, sino en cuanto al carácter de estos hombres. Y cuando hablamos del carácter de estos hombres, habla del hecho de parar y entonces mirar los requisitos que Dios sí pide, y a través de eso es el liderazgo bíblico, espiritual, ejemplar que Dios sí quiere que tú y yo miremos. Porque si un hombre no tiene estos características o estos parámetros y que den justos en la talla, estos hombres no pueden estar liderando ni estando en el pastorado al frente de la iglesia. Claro, no pueden ser miembros, claro que sí, pueden servir dentro de la iglesia, pero no al frente del máximo llamado que Dios hace en la vida de un hijo de Dios. Y ese máximo llamado es a estar al frente guiando a la iglesia de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos va a decir cómo debe ser un verdadero liderazgo. Entonces, vamos a titular esta predicación de la siguiente manera: la necesidad de hombres de carácter ejemplar y madurez en la iglesia. Así es el título, está muy largo, pero si lo quiero anotar, anótelo. La necesidad de hombres de carácter ejemplar y madurez en la iglesia. Hombres de carácter y madurez ejemplar dentro de la iglesia. Entonces, mis hermanos, Dios lo diseñó así. Dios quiso que así fuera. Así que hombres de carácter ejemplar que puedan guiar y pastorear a la iglesia del Señor y representar la autoridad de Cristo para la iglesia, lo dice ahí Tito capítulo 1 versículos 5 al 9. Entonces, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y esto ya Tito lo sabía. Y va a empezar entonces Tito a revisar dentro de todos esos creyentes que hay en la isla de Creta y observar dentro de la iglesia, no hombres que tuvieran una maestría, un doctorado. Claro, aquí yo estoy estudiando un doctorado ahorita y eso no me hace a mí calificable para estar en el pastorado. A mí tienen que revisarme con estos requisitos y si yo no cumplo uno de ellos, mis hermanos, tengo que bajarme del púlpito. Así igual, cada hombre que sea considerado para estar al frente de su iglesia tiene que ser revisado con esta lista. Y la pregunta es, ¿por qué es importante esta lista? Tú la vas a leer allí. Porque esta lista va a marcar el calibre de hombres que tienen que estar al frente en las iglesias. Los hombres que van a estar al frente de las iglesias son hombres que tienen que ser evaluados a la luz de estos requisitos que nosotros vamos a ver. Poner hombres, habíamos dicho, al frente de la iglesia no tiene que ver con quién es su familia, o cuál fue su educación, o cuál es su influencia sobre personas, o qué personas lo influenciaron a él, quizás como Gamaliel, el apóstol Pablo, pudiera ser visto como alguien de wow, él estuvo bajo los pies de Gamaliel. No, eso no lo hace apto para estar en el ministerio. No importa cuántos años haya servido quizás en el ejército de salvación, en ese gran ministerio que se predica el evangelio todos los días y se va a ministerios de evangelismo todos los días, eso no hace calificable a los hombres para estar al frente del ministerio, sino estos requisitos. Por lo tanto, cuando pensamos hombres en pastores puestos al frente para liderar una iglesia, tenemos que siempre pensar en no títulos, no personalidades, no aquel que tiene influencia, no aquel que tiene autos, no aquel que tiene, sino en los requisitos bíblicos, ¿cierto? Entonces vamos a ir a estos requisitos, mis hermanos, recordando que estos hombres son quienes tienen la capacidad para modelar una vida de acuerdo a la Escritura y a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver aquí los requisitos y vamos a empezar, primero que nada, hombres de carácter ejemplar y madurez en sus hogares. El versículo 6 va a empezar así, y va a decir ahí el versículo 6, fíjense, dice, marido de una sola mujer, marido de una sola mujer. Y aquí, mis hermanos, está hablando de este hombre en su familia. Y esto
esto es algo que el mundo piensa que no es tan importante. La familia no es importante que se vea. Si el hombre logra sobresalir en su trabajo, el hombre es capaz de sacar adelante y hacer 10 millones de pesos en venta en un día, ese hombre se va a ver como alguien que cumplió y logra los objetivos de la empresa. Por lo tanto, hay un dicho en el mundo que dice, lo profesional y lo personal no se mezclan. Lo personal, yo no me meto con eso. Mientras él siga dando esos resultados que yo espero de él, entonces eso es más que suficiente. Claro, un presidente tiene una relación amorosa por fuera y es un escándalo en CNB o en TV Azteca y aparece todo eso en las noticias y dicen, este presidente es un buen presidente, nos da tarjetas únicas, ¿verdad? Nos da viajes a diferentes lugares, nos paga aviones y ¿qué nos importa que tenga, que tenga una mujer? Eso es un escandalillo que por ahí nosotros no sabemos y la gente levanta chismes. Bueno, hay que revisar eso. Bueno, para el mundo eso no es importante, pero para Dios es una sola verdad. Y este pasaje nos va a mostrar esta sola verdad, donde a pesar donde el mundo dice su vida personal y su vida profesional no se mezclan, Dios va a decir, todo tiene que ver, todo tiene que revisarse, todo tiene que ponerse la lupa en cuanto a ello. Entonces, el hombre tiene que ser visto en cómo se comporta en estos ámbitos en el hogar. ¿Y por qué Dios va a empezar en el hogar? ¿Por qué Dios va a empezar a mirar el hogar de este hombre? Porque Dios, a quien se va a poner enfrente, tiene que ser revisada su casa. Porque el hogar de un hombre, mis hermanos, es el primer lugar donde se va a ver que él puede y tiene la capacidad para liderar de forma espiritual con la escritura, pero también liderar bajo el servicio en cuanto a su esposa y sus hijos. Claro, hay que someterse unos a otros, dice la escritura, pero el hombre se va a someter en la posición de servicio para con su esposa. Ese es el sometimiento del hombre. Hombre, tú tienes que dar servicio a tu esposa y a tus hijos o a tu familia. Tienes que dar ese servicio ejemplar y tienes que mostrar que estás capacitado para liderar espiritualmente con la escritura a tu familia. Entonces, Dios diseñó el hogar para que fuera él un siervo allí. Dios va a diseñar el hogar para que en función del bien de ella y de su familia, no el bien de él mismo, entonces su familia sea bendecida y sea ministrada con la palabra de Dios. La mujer en este caso no se somete al hombre, ¿cierto? Como lo marca para el hombre someterse a la mujer. La mujer se somete al hombre siguiendo ese liderazgo para acompañar en la tarea que Dios le dio para hacer. Y en esta forma es que se complementan los dos. La mujer se somete al hombre, acompaña en la tarea que Dios le ha dado a este hombre y por lo tanto va a ser su ayuda idónea. Por lo tanto va a estar al lado de su marido, siguiendo los pasos, siguiendo su liderazgo y siendo parte de lo que él ha sido llamado. Así que el hombre fue llamado a ser el que guíe el hogar. Y entonces va a ser visto para ver si lo puede hacer en su hogar, entonces también se le puede permitir hacerlo en la iglesia. Si eres fiel en lo poco, vas a poder ser fiel en lo mucho, dice la Escritura. Es algo que Cristo enseñó. Si un hombre no puede hacer en el hogar, ser fiel en lo poco, en administrar a su esposa y a sus hijos, entonces el hombre no puede hacerlo en lo otro. No se le va a confiar en lo otro. No se le va a confiar la iglesia, no se le va a confiar la familia de Dios si él no puede guiar a su propia familia. Entonces, acá arranca todo con los requisitos familiares. Fíjense, primero, número 1, va a decir la palabra de Dios ahí que este hombre tiene que ser irreprensible. Y van a empezar entonces a aparecer ahí las definiciones en la pantalla. Si tú quieres escribirlas va a ser bueno, o hay algo que te quede o se te quede grabado, porque la palabra irreprensible, claro que sí tengo que leerte la definición, pero igual te la van a proyectar ahí y después la explicamos un poquito, porque son 15. Entonces vamos a avanzar rápido. No me voy a detener tanto en ello, pero sí quiero que si tienes alguna duda al final del culto también podamos platicar acerca de esto. El primer requisito, ahora nada más hago un comentario somero, entre paréntesis, para decirte, no hay pastoras en la Escritura. Amadas hermanas en la fe y los que me estén sintonizando, en la palabra de Dios nunca vas a ver que hay una pastora que dirija el frente de la iglesia como un liderazgo establecido por Dios. Las mujeres, sin embargo, tienen una importancia dentro de la iglesia, pero esta no es el pastorear. Ellas van a ser guiadas, van a ser llevadas por la Escritura a que aprendan en silencio, en toda sujeción, y después en sus casas pregunten a sus maridos.
Y las que no tienen maridos dicen, y las que no tienen maridos, bueno, pregunten al pastor, a la esposa del pastor, acérquense para poder saber qué es lo que ustedes tienen que hacer, pero la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre, dice la Escritura. Después vamos a entrar y vamos a avanzar en cuanto a ello. Pero cuando la palabra de Dios va a dar el primer requisito y dice irreprensible, se describe a un hombre de carácter incuestionable, que nadie puede presentar en su contra un cargo de incapacidad. No es un hombre perfecto, pero él es el modelo consistente de piedad y madurez espiritual, el cual la iglesia va a seguir y va a decir: ese hombre no tiene de dónde le tome. Como una taza, tú la agarras y dices: yo puedo agarrarte de aquí y decirte que tú tienes esto, ¿cierto? Entonces, está libre de cualquier vicio que manche su reputación o ponga en duda su ancianato. Después, número 2, va a decir marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. El texto dice hombre de una sola mujer. Y ser hombre de una sola mujer expresa obviamente que este hombre no puede ser polígamo, este hombre no puede tener muchas mujeres, este hombre no puede estar con una mujer que es su esposa y a la vez con otras. Esto lo exime. Y hay pecados que son descalificantes de por vida para que un hombre no pueda estar haciendo el ministerio, y uno de estos es que este hombre tenga otra mujer aparte de la que es su mujer, aún siendo solteros, porque la Biblia no va a hablar en cuanto a que solamente el pastor tiene que ser casado, y los solteros, bueno, no queda descalificado un soltero para ser pastor, pero si si está casado, tiene que ser marido de una sola mujer. Y si el pastor es soltero, entonces este pastor no tiene que estar con mujeres, no tiene que ser un hombre mujeriego, ni inclinado hacia la lujuria. La inclinación de una sola mujer, cuando dice aquí marido de una sola mujer, va a abrazar todos los términos sexuales de este hombre. Este hombre no tiene que estar entregado a la pornografía, no tiene que estar cayendo en este pecado en su vida, no tiene que estar yendo o frecuentando lugares donde mujeres de la vida alegre se entregan por un pago, y entonces ellas se entregan su cuerpo y este hombre está en este lugar. Obviamente, en el aspecto sexual, cuando habla de marido de una sola mujer, este hombre tiene que guardarse en integridad, pureza sexual y en santidad delante de su Dios. Cada uno sepa tener su propia mujer en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias, dice la Escritura, y también el hecho sin mancilla, o sea, el hecho sin mancha. Ahora, mis hermanos, voy a seguir avanzando en los siguientes requisitos, pero haciéndote saber algo. Estos principios también aplican para las mujeres y para los hombres, porque no solamente es el llamado para el pastor que va a estar al frente, de él se deduce que tiene que tener estos requisitos, pero infiere también a nosotros una vida en la cual nosotros también tenemos que vivir estos principios. Entonces, escúchalos como si estuvieran siendo hablados para ti. Pero tú dices: pero es que yo no voy a ser pastor ni pastora. No, es un llamado de Dios a que toda la iglesia pueda conformarse a una vida de carácter impecable, ¿cierto? Una vida de carácter que no tenga una mancha, y si la tiene, vuelve a la cruz de Cristo, límpiate de eso y lucha contra tu pecado. Entonces avanzamos, mis hermanos. Entonces hablamos de este hombre que es marido de una sola mujer como un hombre que no va a estar controlado por el pecado de la lujuria, un hombre fiel y evaluado y a la vez afirmado en esta área. Alguien que no vive atascado en este pecado, que no se revuelca en él como el cerdito, que una vez que sale y es limpiado por la confesión de ese pecado, al siguiente día vuelve y se vuelve a embadurnar de ese lodo, porque es un hombre que ha decidido rendir cuentas de este pecado. Es un hombre que ha decidido rodearse de otros hombres piadosos y también decirle: ¿sabes qué? Estoy luchando contra esto. Porque justo escuchaba ayer una expresión que es muy, muy cierta y certera: cuando estás alrededor de hombres con los cuales vas a rendir cuentas y ninguno de ellos lucha con un pecado de la lujuria, o ninguno de ellos lucha con un pecado del orgullo, o ninguno de ellos lucha con un pecado como el dinero, yo digo: wow, estoy al lado de un montón de hombres santos, no me siento capacitado para estar al lado de ellos. Necesito a alguien que realmente esté luchando contra su pecado, ¿no? O que por lo menos no quiera aparentar que es un hombre 100% santo, o la cuarta persona en la Trinidad, y realmente abra su corazón para poder compartir con él mis luchas, porque tengo la necesidad de abrir mi corazón con hombres que sean reales, o hombres que digan: yo lucho con mis ojos,
Vi pasar a esta mujer al frente y la miré 3 veces y verdaderamente pequé en mi corazón, adulteré con ella en mi corazón y le pido perdón a Dios, pero no quiero seguir cayendo en este pecado. Y que estos hombres, al escuchar mi confesión, puedan tener la capacidad para preguntar sin ningún problema y decir, bueno, qué bueno que lo confesaste, pero ¿qué estás haciendo para tener victoria sobre este pecado? Porque quizás el próximo jueves o los próximos 15 días que volvamos a juntarnos, puedas venir con la misma historia y decirme, es que tuve esta lucha y caí y ya pedí perdón a Dios. Y a los siguientes 15 días otra vez lo mismo. Pero esa rendición de cuentas de la cual hablamos como varones es el hecho de decir, ¿qué estás haciendo para no volver a caer en ese pecado? Y ahí es cuando se da entonces la lucha contra el pecado verdaderamente. Y eso es lo que buscamos lograr en una rendición de cuentas, no solamente hombres con hombres, sino también mujeres con mujeres. Mis hermanos, después va a decir la palabra de Dios, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y acá, mis hermanos, cuando aparece este requisito, no está marcando que si no tiene hijos, como decíamos, no puede ser pastor, ¿cierto? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Tito no tenía hijos y él es pastor de la iglesia, Timoteo no tenía hijos y es pastor de la iglesia en Éfeso, Pablo probablemente, como aparece en la escritura, no estaba casado y era pastor, el apóstol Pablo. Entonces, ¿los solteros pueden ser pastores? Sí, sí pueden ser pastores. Y es a lo que les animamos. Johnny, Elías, Beto, Jonah, Carlos, hermano, ¿quién más me falta? Carlos, Didier. Si hay varones aquí, los vamos a llamar a que puedan vivir bajo estos principios, para que si es la voluntad de Dios, Él también los levante y los ponga al frente de la iglesia como ancianos o como pastores o como diáconos. Gloria a Dios. Ese es algo que Dios quiere que dentro de su iglesia suceda. Pero si este hombre tiene hijos, y esto es lo que se ha de observar entonces en sus hijos, y acá viene un requisito complicado de entender, y quisiera que lo explicáramos. Que tenga hijos creyentes, que dice la escritura, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Podríamos pensar que lo que se está infiriendo acá es que si un pastor tiene hijos, y estos hijos no son creyentes, entonces este hombre no puede ser pastor. Y esto no es lo que la Biblia está diciendo o está dando el sentido. Porque cuando pensamos en que un hijo sea creyente, primero debemos de pensar en el hijo, bueno, ¿a qué edad el hijo entonces debería de ser creyente? Porque, por ejemplo, yo pensaba en un Matías Buldain, yo pensaba en otros pastores que tienen hijos pequeños y por inferencia en cuanto a eso no son creyentes porque son inconversos. Entonces él no puede ser pastor. Y muchos pastores en todo el mundo que tienen hijos bebés no son creyentes, por lo tanto no pueden estar en el pastorado. La Biblia no está diciendo esto acá. Entendemos que la salvación viene de Dios y la salvación ha de ser un momento en el que se ha de dar en la vida de la persona o no. Los padres no son los responsables de la salvación del hijo, porque esto es una obra de Dios. Papás, quítense esto de sus mentes. Su responsabilidad no es la salvación de sus hijos. Su responsabilidad no es salvar a sus hijos, porque inclusive hoy en día tus hijos pudieran ser no creyentes. Ellos están destinados a ir al infierno, pero ellos cuando tengan la capacidad de tener el entendimiento, cuando ellos tengan la capacidad de entender y comprender qué es Cristo, quién es Él y lo que vino a hacer por ellos, ellos van a decidir poner su confianza en Cristo o no ponerla. Y eso no es tu responsabilidad. ¿Qué es sí tu responsabilidad como padre y como madre? Acercarlos a la Escritura, acercarlos a la palabra de Dios y mostrarles a través de la palabra de Dios lo que Cristo vino a hacer por ellos. Orar por ellos es nuestra responsabilidad. Acercarlos a la Escritura es nuestra responsabilidad. Pero si nosotros determinamos que la palabra de Dios dice aquí que ellos tienen que ser creyentes para que entonces el pastor pueda estar al frente, entonces eso es muy difícil. Pero fíjate lo que va a seguir diciendo acá. En Efesios va a decir que tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esto sí es nuestra responsabilidad. Aun cuando estos niños se vuelvan jóvenes o adultos, lo que tú vas a ver en sus vidas es si tú fuiste fiel cuando fue el tiempo en poder criarles en disciplina y amonestación del Señor. Porque quizás hoy no se vea el fruto,
pero en el futuro sí se va a ver un fruto, aunque los hijos no sean creyentes, porque hubo un trabajo que se hizo, hubo una consistencia en la disciplina y en la amonestación. La disciplina y la amonestación tienen que ver con la enseñanza. La disciplina viene de la palabra discípulo, viene de la palabra discípulo o disciplina, es llevarlo siempre en su mente y en su corazón a la Escritura. Es hacer que ellos piensen como Cristo, es que tú seas consistente como padre hacia con tus hijos, diciéndole, esto que estás haciendo, dice la palabra de Dios que no es correcto, porque el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo propio, el amor no hace nada indebido. ¿Qué hiciste tú para con tu hermano? Es mío, y se lo arrebataste. ¿Cómo se llama eso? Pues que no se lo quiero prestar. No, tiene un nombre. Hay que llamarle al pecado por cómo se le llama. ¿Qué es? Envidia. No seas envidioso, comparte con tu hermano. Son principios que cada uno de nosotros como padres vivimos con nuestros hijos. Aún los hijos empiezan a recibir esta instrucción y lo reciben de los padres. Pero no solamente le das un consejo moral al hijo, tú le llevas a la Escritura y le vas a mostrar qué es lo que la palabra de Dios dice. Y para eso se requiere tiempo. Y normalmente como padres estamos tan ocupados que lo único que decimos es, deja en paz a tu hermano, te voy a castigar a la 1, a las 2 y el niño es llevado a entender que ese 1, 2 y 3 es la disciplina y la amonestación bíblica. O es la disciplina y la amonestación que el niño va a recibir. Pero el tomarse el tiempo es lo que requiere Dios de nosotros, padres. El que podamos ir y enseñarle a nuestros hijos qué es lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es lo que va a transformar sus vidas y sus corazones. No la amenaza, no las malas palabras, no el maltrato o el golpe. Ojo, cuando son pequeños hay una edad donde dice la palabra de Dios, al que es necio hay que darle incluso por las espaldas. Y la Biblia dice, la vara para la espalda del necio. O sea, cuando habla de eso, es que hay que darle en las nachas, que le duela al hijo, sí, habla de una vara física. Pero no se habla de que agarramos la vara y hacemos una oda al golpe, ¿cierto? Sino que creemos que la Escritura y la disciplina y la amonestación provienen de la enseñanza bíblica, número 1. Pero al que es necio, al niño que no entiende, bueno, a veces hay que producirle un dolor menor para evitarle un dolor mayor. Porque no es gracioso el niño, no, ya no te quiero, muérete. He escuchado yo estas expresiones. Ja, 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 ya viste, ay no, tiene un carácter bien difícil, ja, 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 y se va el niño. Y yo así de, y volteo a ver, y todo el mundo se rió, yo así de, me tengo que reír aquí, yo tengo que hacer cara de que todo está bien. Y digo, no, y me pongo a orar, Señor, te ruego por estos padres, te pido por sabiduría para ellos, porque probablemente los frutos aún no se van a ver, sino cuando este niño sea más grande. Y cuando él se vea enfrentado a decisiones de me meto o no me meto con esta mujer, me meto o no me meto con este hombre, es guapo, tiene dinero, es inconverso, no me importa. Pero si no hubo una enseñanza, una amonestación acerca de no te unas en yugo desigual con los incrédulos, y aún dentro del cristianismo hay una perversidad y una situación interna que quizás ese joven está siendo visto como alguien que no es maduro, que no trabaja fuertemente, que es alguien que le falta muchísima madurez para crecer. Bueno, todo eso desde ahorita, en la niñez, enséñaselos a tus hijos, porque tú sí has crecido, tú sí has vivido con la experiencia de saber lo que es la vida, pero sobre todo, y encima de todo eso, tú sabes lo que la palabra de Dios dice. Líbralo entonces de la mujer extraña. A tu hijo, háblale de Proverbios capítulo 6, que va a haber mujeres que son rameras, que va a haber mujeres que se van a ofrecer, que lo van a estar casando con la mirada, y cuando lo casan con la mirada, ese hombre está cayendo preso de esa mujer, y no va a tardar mucho tiempo en que esa mujer lleve a la cama a ese hombre, y entonces va a vivir preso, y con ese dolor y ese peso en su corazón. Entonces, esto dice Proverbios capítulo 6, por ejemplo. Tú dices, ¿cómo habla de la mujer ramera? Sí, esto habla, con sus palabras tira la lisonja y habla y te casa, y casa la alma preciosa del varón, así dice la Escritura. Ahora, hay muchos otros pasajes donde tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pero cuando está hablando de esto, mis hermanos, tú vas a ver entonces en el futuro si los padres hicieron un trabajo fiel en la formación de sus hijos o no lo hicieron. Y tú lo vas a ver en el hogar, en el funcionamiento del hogar. Entonces, mis hermanos, cuando dice acá que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, cuando habla de disolución, va a hablar de
como esta parábola del hijo pródigo, ¿recuerdas? Cuando un hijo que no está acusado de disolución, ya vimos que no es nuestra responsabilidad que un hijo crea. Cuando habla de que un hijo que sea creyente, no habla de que sea creyente en el hecho de que sea salvo o no, sino habla de que sea fiel, que el hijo sea fiel y que sepa estar sujeto a autoridad, porque claro, el niño se subió a una pared, el niño se sube a una pared y se cae de cabeza, ¿no? Pero había muchas personas que le habían dicho, niño, no hagas eso. Niño, no hagas eso. Autoridades, quizás el del parque diciéndole, no te subas ahí, está prohibido. Ese niño no fue instruido ni enseñado para obedecer a la autoridad, sino que en casa se le permitió hacer lo que él quería, porque los padres dijeron, es que tiene TDAH, o no sé, ¿verdad? Es que ese niño es hiperactivo. Y hoy ponemos muchos títulos a la vida de los niños cuando realmente están siendo indisciplinados y no viven bajo la autoridad de sus padres, porque los padres permiten que este niño viva bajo este pecado. Y así se llama, no se llama hiperactividad, no se llama TDAH, no se llama este niño, a ver psicólogo, ¿cómo se llama esto? Ah, esto me respalda, mi hijo entonces tiene las credenciales para ser irreverente, ser irrespetuoso y tratar a todas las personas mal. Esto es pecado y está mal y los padres tienen que ser responsables de esto. Por eso, cuando va a hablar de que los hijos tienen que ser creyentes, no habla de esto, sino de fidelidad, que los padres ejercieron disciplina sobre ellos desde pequeños y estos niños entonces aprenden a sujetarse bajo autoridad. Que cuando se le dice no, el niño sabe que va a tener una consecuencia y ese niño se endereza delante del padre o de la madre y no sigue haciendo su voluntad, ¿cierto? Bueno, pasamos a disolución. Como el hijo pródigo, recuerdan que le pidió todos los bienes a su padre, le dijo, dame todos los bienes que me corresponden. ¿Y qué hace el hijo que estaba en disolución? Se va y se gasta todo esto en placeres y en deseos que él quería satisfacer. Esta es la palabra disolución. Esto es el pensamiento cuando hablan la palabra disolución. Y después va a decir que no esté acusado de rebeldía. Esto quiere decir insubordinación, alguien que no se sujeta, alguien contumaz. Y cuando hablamos de alguien contumaz, tiene que ver con una característica de los falsos maestros. Entonces, padres, es el tiempo perfecto que si Dios te ha dado a tus hijos, no lo permitas ser contumaz, no le permitas ser respondón, no es gracioso, no es una cualidad que Dios quiera ver en los hijos de Dios, y mucho menos en alguien que va a ser tomado como alguien que va a estar al frente. Entonces los hijos de estos hombres no tienen que estar acusados de disolución y rebeldía. Entonces cuando tú ves al hijo de un pastor que está siendo alguien disoluto o alguien rebelde, tú con toda la autoridad de la escritura tienes que acercarte y decirle a este pastor, pastor, tu hijo es alguien disoluto o es alguien rebelde, por lo tanto a ti te corresponde corregirlo. Sucedió esto y a mí me respondió de esta forma. Sucedió esto con tu hija o con tu hijo y ella le respondió a este hombre de esta forma. Y no es correcto ni es conducente a los hijos de Dios. No tengas miedo de hacer esto porque tú estás fortaleciendo la vida de la iglesia conforme a la escritura. Por lo tanto, la vida de este hombre, este pastor, tiene que ser la actitud de yo voy a trabajar en la vida de mi esposa, voy a trabajar en la vida de mis hijos, voy a trabajar en esto que tú me estás diciendo, porque entiendo que es algo que Dios me está marcando. Después, el hombre que va a ser puesto delante de la iglesia tiene que también, dicen, no soberbio. Un anciano, un pastor, no tiene que ser alguien obstinado, en un término que se describe es un hombre terco o arrogante que solamente se complace en verse a sí mismo, satisfacer sus propias necesidades. Es alguien que es obstinado en su propia opinión y realmente no considera los puntos de vista de los demás, no escucha a nadie. Él tiene su propia agenda, su propio camino y nadie va a tocar lo preciado que él piensa que es preciado para él. Este hombre no puede ser pastor de esta forma, porque si hay alguien, quien sea, que le abra la escritura a este hombre y le diga, tú tienes que cambiar esto porque esto es lo que está sucediendo en tu vida, este hombre no tendría que tener ningún problema en su corazón para decir, si es lo que Dios dice, yo me someto a eso. Perdóname, voy a dejar de hacerlo y yo voy a seguir la senda de Cristo. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la palabra soberbia. En contraste, un anciano debe ser flexible en sus propias opiniones, considerando los puntos de vista de otros y ansioso por hacer la voluntad de Dios en lugar de cumplir su propia agenda personal. Porque si este hombre es soberbio, es alguien que está buscando satisfacer sus propios deseos, ¿qué crees que va a hacer después cuando esté al frente de la iglesia? Va a ser soberbio con la iglesia y va a estar satisfaciendo sus propios deseos por encima de las necesidades de la iglesia. Después, no solamente no soberbio, sino no iracundo. Esto significa
de mal genio. Significa alguien que está inclinado a pecar en ira o a tener una tendencia a expresar hostilidad. Así como de, va en la calle y es de, ¿qué? ¿Qué me ves? ¿Quieres que te rompa todo? O algo así. Este no puede ser pastor. Es un matón, es alguien que está siendo siempre provocado a ira o está provocando a ira a los demás. Es de, bueno, tú me hiciste, yo te voy a hacer. Y quizás no te vas a dar cuenta, ojo por ojo y diente por diente, y ves esta actitud en este hombre y se vuelve un hombre iracundo, que la palabra es mal genio, o que está inclinado a pecar en ira. En cambio, debe ser un hombre que pueda manejar las dificultades con una mente fría y un espíritu gentil. Es un hombre que va a mantener su temperamento y sus emociones bajo control y se niega a reaccionar impulsivamente. ¿Has visto que cuando alguien te provoca, esta persona mantiene ecuanimidad en su carácter, no responde con la misma moneda y se olvida del ojo por ojo y diente por diente? Entonces empiezas a ver el fruto del Espíritu en este hombre. Y empiezas a ver, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que sujete a este hombre en cuanto a este requisito. No es un hombre iracundo. Después dice, no dado al vino. Significa que un anciano no debe estar controlado por el vino u otras bebidas alcohólicas. Tengo que decirlo, mis hermanos, esto no significa que se le prohíba beber alcohol, pero nunca se debe cuestionar su testimonio como un hombre que esté más allá de cualquier reproche en esta área. Para permanecer arriba en esta posición, muchos ancianos eligen abstenerse de beber. En la Iglesia Bíblica Misionera Guadalajara, nosotros abrazamos el hecho de mantenernos abstemios, de no beber. Y muchas de esas cosas, porque obviamente en Proverbios, y sostenemos y tenemos un estudio en cuanto al vino, que dice, no mires el vino cuando rojea. Y se te está diciendo, no lo mires cuando rojea, mucho menos lo tomes, porque después te va a morder como serpiente de áspid. Y te va a producir un dolor que no nada más va a ser para ti, sino va a ser para toda tu familia. Y aún si habláramos entonces ya después de experiencias, mis hermanos, las experiencias es que hemos tenido muertes, y te hablo de, he tenido muertes, he tenido peleas a muerte, con botellas quebradas en las cabezas de mis familiares, he tenido problemas de yo mismo, en mi pasado, estar fuera de mis 5 sentidos por el causa del alcohol y cometer barbaries en mi vida. Todo lo que esté ligado al alcohol siempre va a tener una connotación negativa. La única positiva que dicen en el mundo es que te relaja. Y tú dices, caray, ¿cómo es que te relaja? A ver, platícame. Sí, pues me siento como que más tranquilo. Y bueno, y si descansaras y te tomas una limonada mineral con miel, tiene el mismo efecto que esto. ¿Por qué necesitas eso? Bueno, Satanás es muy astuto, te va a llevar entonces después a ir por más y más y más y más. Y los alcohólicos dicen, yo no soy alcohólico, pero cuando ya están dando su testimonio al frente, en ese lugar, dicen, todo comenzó con una copa, ¿no? Hermanos, un hombre que está siendo mirado y filtrado para poder ser un pastor en la iglesia, incluso Dios nos llama a esta vida a ti y a mí, es no dados al vino. Entonces, no pendenciero significa ser violento, contencioso y peleón, o lo que hablábamos también ahorita en otros requisitos. Un anciano no debe ser así, un luchador, ya sea física o verbalmente, con palabras crueles o amenazas, palabras que hieren. Este hombre ha de controlar sus palabras y ha de hablar como Cristo. Ninguna palabra corrompida va a salir de su boca, sino va a hablar toda la palabra que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dice Efesios capítulo 4, versículo 31-32, del 30 al 32. Después dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Es un hombre que está libre del amor al dinero. Es un hombre que tiene contentamiento. Es un hombre que está contento con sus posesiones físicas y no es un amante de las riquezas materiales. Alguien que busca amontonar riquezas. Él no codicia lo que otras personas poseen. Él no está apegado a las cosas de este mundo. No está preocupado por amasar riqueza material y tenerla en su posesión, y de tal forma esto se vuelve un Dios en él, porque este hombre después, cuando esté al frente en la iglesia, es alguien que va a buscar lo mismo y va a llevar a la iglesia a este punto.
Y la iglesia entonces va a volver su ídolo en las riquezas materiales y no en el único Dios verdadero que provee esas riquezas materiales. Este hombre no es codicioso por más dinero. Él está caracterizado, en cambio, por la satisfacción y el contentamiento en su corazón. Ahora el paréntesis es, no es malo tener dinero, no es malo tener posesiones, porque hay personas que son diligentes en su trabajo, hay personas que han sido fieles en lo que tienen que hacer y por eso se les ha conferido aún más. Hay personas que saben hacer su trabajo con excelencia y hay personas que les confían incluso sus empresas y personas entonces tienen la abundancia. Proverbios también va a hablar de esto. Mira la hormiga, oh perezoso, mira la hormiga. No es el que dice, no voy a trabajar porque el león está afuera o porque el oso está afuera. No, es un hombre que ha puesto cerca en su casa piedra sobre piedra y la ha construido. Es un hombre que vive en abundancia, no porque se lo han regalado, sino porque ha sabido trabajar y hacer las cosas de forma honesta. Y acá, mis hermanos, entonces, no codicioso de ganancias deshonestas procede de este principio. Después, es un hombre hospedador. Un hombre hospedador, la palabra hospedador significa literalmente un amor por extraños. Y se refiere a una preocupación cariñosa por las personas con las que se está reuniendo por primera vez y aún por las personas que conoce. La pregunta es, ¿tú eres una persona hospedadora? ¿Tú eres una persona amante de los extraños? Dice la Escritura que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero es que no tengo nada para darles. Bueno, la viuda que estaba ahí de Sarepta, estaba ahí sin nada. Esta mujer no tenía absolutamente nada y Dios le proveyó para que le pudiera dar de los frijolitos y las lentejas que tenía ahí. ¿Sabes qué? Tengo 3 tortillas. Una está enmohecida y 2 están buenas. Te doy las 2 buenas para ti y la del moho, yo la voy a raspar poquito y esa me la como yo. Pero de que comemos algo, comemos. Y los frijoles capaz ya tengan 3, 4 días en el refri y te acabaste la mitad de ellos, pero le dice, ¿sabes qué? Tengo frijoles, pero hay una forma bien rica que los voy a preparar. Me sobró poquita cebolla, me sobró un poquito chorizo, lo voy a picar, lo voy a cocer y lo voy a echar ahí. Le voy a echar más agua al caldo, a los frijoles, más caldo a los frijoles, le voy a echar poquita sal. Vas a ver qué rico te van a saber. Pero si tú dices, no tengo nada, ¿trajiste algo? No traes nada, no, ni vengas, vienes a vaciarme el refri. ¿Viste qué diferencia hay? Sería muy diferente algo así, hacer un hospedador de una forma, a ser hospedador de otra. Entonces, una persona hospedadora es una persona que tiene un amor cariñoso, que te impulsa a abrir tu corazón y tu hogar a los necesitados. ¿Bien? También es un hombre amante de lo bueno. Un hombre, cuando hablamos de un pastor, es alguien que amar lo que es bueno, significa que tiene un fuerte afecto por lo que es intrínsecamente bueno, una apreciación por aquellas personas y por aquellas cosas que son realmente virtuosas. El amor por lo que es bueno se va a manifestar tanto en lo que él estima como en cómo él vive. Después, sobrio, fíjate ahí, la palabra traducida es templado, se refiere a la sobriedad, el autocontrol. Alguien que tiene una claridad mental necesaria para un ministerio efectivo. No está excesivamente controlado por una emoción, no está excesivamente controlado por un grupo de personas, sino que mantiene siempre un equilibrio correcto. Y va entonces a hablar dentro de esta sobriedad con la palabra de Dios. Alguien bien equilibrado, calmado, estable, lúcido y que es cuidadoso en su pensamiento. Es un hombre que está libre de toda imprudencia, un hombre que no se va a meter en líos por imprudencias en las cuales va a estar cayendo una y otra vez, y también va a estar negando la autocomplacencia y los excesos de la vida que pueden disminuir el buen juicio. Una persona sobria es una persona que incluso en su carácter de cómo come, cómo bebe, cómo duerme, siempre va a buscar el equilibrio. Entonces, mis hermanos, aún yo estudiando esto, mis hermanos, me cuesta trabajo porque digo, Señor, ayúdame porque como mucho, ya no me queda la camisa. Me pongo la camisa y ya de repente se me empieza a ver más así. Yo digo, ching, me veo en el espejo y digo, ¿cómo puedo hacerle para que se me vea menos? Deja de comer. Y la lucha puede ser un pecado con la gula. Voy a un lugar de taquitos, sé que me lleno con 4, pero estoy allí y quiero sentirme harto hasta acá y denme 8 de cabeza y mi esposa así como, así de, te pasaste. Y voy en el cuarto
y ya estoy con cara de ya no puedo más, me lo ponen para llevar, pero pues para poder quedar bien de que me lo pueda comer todo, me como 6, y no, pues el séptimo, y eso es cura, y hay que ser sobrio en todas las áreas de la vida, ser sobrio en los pensamientos, ser sobrio en las palabras, ser sobrio en las decisiones, ser sobrio en el modo de vivir, en el modo de pensar. Tiene que haber sobriedad. Después dice justo. La palabra justo se refiere a lo que es correcto y adecuado. Se refiere a ser recto en el tratamiento con las personas, en el trato con las otras personas. En pocas palabras, un hombre justo se compromete a hacer lo que es correcto, aun cuando todos están haciendo lo incorrecto. Ser santo es, pues obviamente sabemos, apartado del pecado, un hombre devoto, piadoso, santo en su forma de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es alguien que es libre de cualquier lucha, libre de cualquier pecado al que pueda estar siendo llamado. Después, 14, dueño de sí mismo, un hombre que está autocontrolado, que frena y restringe sus deseos y mantiene este equilibrio que hablábamos en su vida. Es disciplinado y tiene control de sí mismo, y a la vez se va a caracterizar por tener dominio propio, no solamente de sí mismo, sino de una forma general. Un dominio de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones y de su tiempo. La pregunta es, ¿este es un hombre entonces que cumple con estas características? ¿Es dueño de sí mismo? Bueno, hay que observarlo. Y por último, es retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Esta palabra fiel, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, es una capacidad para comprender, articular y defender la sana doctrina. Es un hombre que conoce la Escritura. Es un hombre que cuando se acerque a alguien y le diga la salvación se pierde, él va a tener que defender la doctrina, se va a parar al frente de esta persona y le va a decir la Escritura, él muestra lo contrario. La palabra de Dios dice esto. ¿Por qué tú basas que la salvación se pierde? Porque en Filipenses capítulo tal dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, por lo tanto la salvación se pierde. Bueno, ¿sabías que esa palabra, cuidar la salvación con temor y temblor, significa y empiezas? Es alguien que cuando digan que Jesucristo no es Dios, le va a poder decir, ¿y en qué te basas? No, pues es que dice acá que esto. Bueno, la palabra de Dios muestra esto, en este pasaje. Tú me mostraste uno y yo te estoy mostrando 20. Es un hombre que va a poder hablar y poder poner retenedor de la palabra fiel tal como han sido enseñada, poder decir a la persona que hoy los dones espirituales en cuanto a la sanidad o la reprensión de espíritus inmundos, reprendo el espíritu de la gripa, reprendo el espíritu del olor feo que hay aquí. Espérate, pues es que afuera tenemos que tapar la cañería, ¿no? Y está reprendiendo afuera el caño, y tú dices, no, eso está mal, es una mala praxis, es incorrecto que tú reprendas a un caño. Reprenda el espíritu de esa puerta que se está moviendo así. No es un espíritu, pasó el camión y vibraron las ventanas. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de reprender un espíritu? No, pues es que la Biblia dice, no, hay que enseñar, hay que estar preparados, hay que ser retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Entonces, este anciano debe ser sano en su propia comprensión de la doctrina bíblica. Debe presentar defensa y defenderla sin necesidad de que otras personas intervengan, porque él está abriendo la escritura y está enseñando la palabra. Entonces, esto requiere tener una comprensión de cómo interpretar la palabra de Dios, mis hermanos, con precisión y con una comprensión perspicaz de la verdad bíblica, a fin de que pueda transmitirla, reconocerla y también refutar a aquellos que están contradiciendo, ¿bien? Así que esto, mis hermanos, son los requisitos y las calificaciones de los ancianos. Por lo tanto, aprende a hacer una revisión. Aprende a hacer una revisión de los hombres que estemos acá al frente. Aprende a hacer una revisión de tu propia vida. Aprende a hacer una revisión y que tu corazón sea, yo tengo que darle estos requisitos. Yo tengo que ser alguien irreprensible en mi forma de vivir. No solamente por el que está al frente. Yo en mi vida tengo que tener estos requisitos. Yo tengo que vivir de esta forma santa, irreprochable, no iracundo, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué va a pasar cuando me digan, oye, ¿sabes qué? En la empresa aquí donde estás, te llegaron 10, pero tú vas a declarar 5. 3 son para mí y 2 para ti. Te vas a ganar 4,800 pesos.
ya está declarado ahí, no te preocupes, a mí se me dio la potestad de hacer eso. Tú, bueno, pues si él es la autoridad, entonces yo lo hago. No, hay algo de ápice de que eso no es correcto. ¿Cómo te vas a manejar? Si no ponemos estos principios de vida como si fueran para nosotros, mis hermanos, te vamos a empezar a modelar. Si Dios levanta a un Darío como anciano, a un David como diácono, y estamos al frente tuyo, nosotros te vamos a empezar a modelar con nuestras vidas. Y decir esto es un temor tan grande que lo único que pedimos es la gracia y la misericordia de Dios, porque con las mismas luchas que tú estás luchando ahorita mismo, estamos luchando nosotros. Pero el llamado es el mismo. El llamado es levántate, el llamado es ten las marcas de esta iglesia que tiene un progreso espiritual, por lo tanto está firme en un mismo espíritu, por lo tanto combate junto con nosotros, por lo tanto sufre junto con nosotros, peleando la buena batalla de la fe. No te salgas del barco, no brinques, no te vayas porque te marcamos tu pecado, no desistas al llamado que Dios te ha dado, porque te vas a encontrar con las mismas situaciones aún peores afuera. Pero hoy Dios nos ha llamado como iglesia a poder crecer. Y los que seamos muchos o los que seamos pocos, mis hermanos, si tú empiezas a vivir una vida consistente conforme a su palabra, la iglesia va a empezar a florecer como Dios quiere que florezca. No podemos decir otra cosa diferente. Porque si fuera por capacidades, quizás yo no estaría aquí. Si fuera por capacidades, quizás Darío, David, cada uno de nosotros no estaríamos aquí. No estaríamos considerados delante del mundo como alguien puestos para estar al frente de algún lugar o alguna empresa. Pero en cuanto a lo que respecta a la iglesia de Dios, hombres sin letras y del vulgo, hombres que no hemos alcanzado quizás el aprecio del mundo en nuestras empresas, con nuestros amigos del mundo, nuestra familia del mundo, delante de Dios quizás sí lo estemos encontrando. Así que este es el llamado para tu vida el día de hoy. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque podrían convertirse o verse como algo cansado el ver todos estos requisitos. Pero yo te ruego, Señor, que podamos mirarlos y mirarnos a nosotros mismos a la luz de esta escritura. Mi Dios, sabemos que el nombramiento de ancianos en tu iglesia local no es un concurso de popularidad. Sabemos, Señor, que son aquellos que aspiran al cargo del anciano y quienes deben de cumplir con los requisitos establecidos en tu palabra. Y estas calificaciones, Señor, sabemos que tienen que ver con el carácter, calificaciones en cuanto al ministerio, como tú lo ves, Señor. Y Padre, yo te ruego para que el involucramiento de hombres al ministerio sea donde quiera que tú los ubiques, Señor, en alabanza, como ancianos, como diáconos, al momento de ser un ujier, al momento de ser alguien que sirva limpiando las mesas o las sillas, que haya una madurez espiritual, Señor, tanto de hombres como de mujeres. Que hasta la última persona, Señor, que esté involucrada en el servicio a ti, pueda encontrar, Señor, en ti esta madurez y esta efectividad en su ministerio. Para servir, Señor, como conviene a un Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que nosotros, Señor, sobre todo los que estamos al frente como hombres, podamos cumplir con todos estos requisitos, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos y yo te ruego que lo que hoy se ha expuesto una semana pasada, Señor, pueda afirmarse en sus corazones y que podamos, Señor, tener una misma alma, un mismo sentir cuando llegue el momento de enfrentar la oposición. Y mi Dios, que sea tu palabra la que nos convenza, porque mi Dios, cuando son los hombres, el mundo, lo que hay alrededor o cualquier cosa creada, Señor, la que nos convenza, podemos estar expuestos a la mentira, podemos estar expuestos al error, pero tu palabra nunca se equivoca, Señor. Tu palabra nunca miente, nunca dice nada que sea mentira, Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea tu palabra, Señor, levantada en nuestros hogares y seamos nosotros, Señor, sometiéndonos a ella en todo lo que tú nos mandas. Amén. Te damos gracias, Señor, por ello y te rogamos por tu iglesia aquí en la IBM en Guadalajara. En el nombre de Jesús. Amén.